de algo. Hay muchas cosas que a veces quisiera hablarle, pero el Señor yo creo que tiene planes según sus misericordias y según lo que necesitamos también, ¿verdad? Y quiero platicar con usted acerca de algo que yo le titulé en esta mañana: por sus frutos. Así sencillo, ¿verdad? ¿Por qué por sus frutos, hermano? Porque, mire, yo hoy en la mañana estaba escuchando, tal vez alguien que estaba escuchando también la predicación que el apóstol Sergio estaba dando. Amén. Y la verdad es de que, hermano, estamos demasiado cerca de la venida del Señor. Amén. Las cosas se están poniendo cada día más candentes. La situación de nuestra santificación, hermano, debe de ser algo no tanto preocupante, sino ocupante en nosotros, algo que nos ocupe. Preocuparse realmente no lo lleva a uno a ningún lado, ¿verdad? Porque uno puede estar preocupado. La palabra preocupado es ocuparse antes de, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría estar pensando en que tiene que pagar el bill de luz dentro de un año, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer dentro de un año si no tengo trabajo? Usted no debe preocuparse de eso, sino que debe de ocuparse en hacer bien su trabajo, en que donde está, en vez de quererlo sacar, lo quieran mantener. En eso debemos de ocuparnos, amén. La Biblia no dice, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, no le dice, preocúpate de enseñar o por enseñar la palabra, no, dice, ocúpate de enseñar la palabra, de exhortar. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Haz un trabajo. El preocuparse no implica hacer ningún trabajo. El preocuparse solamente lo mantiene a uno distraído de las cosas. Es lo único que hace el preocuparse. Entonces creo que nosotros debemos de ocuparnos en las cosas que la Biblia nos habla, en la santificación de nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros verdaderamente a la participación de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Mire, la gente viene y se preocupa de decir, es que el Señor ya viene, y el Señor ya viene, y el Señor ya viene, pero no hacen nada por santificarse. Entonces eso de nada sirve, porque solo tenerlo en el pensamiento no es lo que Dios quiere que pase en nosotros, sino que si lo tenemos en el pensamiento es que nos pongamos las pilas, que trabajemos sobre esa santificación de nuestras vidas. Amén. Ahora, hay una parte, yo quiero llevarlo por favor a Mateo 3:10, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo que está diciendo? Pues tiene muchas cosas que ver, tiene mucha relación. La venida del Señor está cercana y entonces prácticamente se juntan todas las cosas, salud, se juntan todas las cosas que nosotros necesitamos tener y saber en nuestras vidas. El Señor ha estado hablando día con día a través de diferentes ministros. De alguna manera yo he aportado para con su vida algo, ¿verdad? O al menos eso espero. Pero hermano amado, yo creo que todos nosotros necesitamos estar santificados. Eso obviamente es un proceso y que los procesos son difíciles, los procesos son duros, pero que lo llevan a uno a bendición. Amén. Entonces, Mateo 3:10 ¿lo tiene? Amén. Dice la Biblia, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y alguien podría decir, uy, qué miedo, ¿verdad? Pero yo le invito a que lea el contexto de lo que está hablando y quién está hablando ahí. Ahí está hablando Juan el Bautista y les está hablando a los hipócritas, ¿verdad? Y usted recordará que cuando el Señor en un momento le dio la vista en dos partes, por así decirlo, o en dos tiempos a aquel ciego, hubo un momento en el que él dijo, ¿qué ves? Y le dijo, veo a los hombres como árboles. Si tomamos esa referencia, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí Juan el Bautista estaba hablando y estaba diciendo que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, y entonces que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero no sé si alguien lo tiene ahí, el verso siguiente.
Y lo puede leer, por favor. Agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Va. Entonces, vea usted el contexto de lo que está hablando ahí Juan. Estaba diciendo que él estaba dando el arrepentimiento, es decir, estaba llamando más bien al arrepentimiento por medio del bautismo en agua. Entonces el bautismo en agua es algo importantísimo, definitivamente, para que nosotros entremos en el, por decirlo así, en la conciencia del arrepentimiento. Para eso es que sirve el bautismo en agua. Pero no debemos de quedarnos solo en el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque sencillamente está diciendo ahí Juan el Bautista: yo he venido para que descienda sobre ustedes el espíritu de arrepentimiento, de tal manera que procedan, se metan al bautismo en agua, pero al salir de ahí, entonces detrás de mí viene uno que trae consigo el bautizarlos con en Espíritu Santo y fuego. Pero lea lo que dice el verso 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Los hombres. Árboles nosotros, hombres. Y entonces dice: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Para qué? Para dar buen fruto. Porque si no está dando buen fruto, es necesario meterlo al fuego para que dé buen fruto. Eso es lo que está diciendo. Ahora la pregunta es: ¿a qué fuego? Fíjense que el que quiere en este tiempo para santificación, porque el Señor dice, y eso pues vuelve otra vez a hablar en el Cantar de los Cantares, dice: venga mi amado a su huerto. ¿Quién está hablando? La novia, ¿verdad? La novia. Y dice Apocalipsis que el Espíritu, ¿y quién? La novia. ¿Qué dicen? Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. ¿Pero para qué viene? Para comer de su dulce fruto. Sí, claro, para levantarnos, pero en el contexto del Cantar de los Cantares, ¿cuál es la finalidad? Para comer de su dulce fruto. Para comer de su dulce fruto. Es decir, para comer un buen fruto. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces yo quiero llamar su atención en esta hora, para que usted se dé cuenta que este pasaje nos deja ver algunas cosas, pero interesantísimas, hermano. Entonces viene Juan el Bautista y dice: ok, ya pasaron el arrepentimiento, es decir, ya entraron, no pasaron, ¿verdad? Sino que ya entraron en la conciencia de arrepentimiento. Porque ¿cuándo debe uno de arrepentirse, hermano? ¿Una sola vez? No, es todos los días de nuestra vida estarnos arrepintiendo. Si recuérdense que usted y yo tenemos leyes en nuestros miembros que nos hacen pecar. Amén. Así dijo el apóstol Pablo: las cosas que yo quiero hacer, esas son las que no hago. Debería estar haciendo lo bueno, pero me cuesta muchas veces, porque este cuerpo está sujeto a una ley llamada la ley del pecado, pero que sin embargo se combate con la ley del Espíritu, con la ley de la perfecta libertad en el Espíritu. Ok, entonces viene Juan el Bautista y dice: ahora que han entrado en la conciencia del arrepentimiento, y que físicamente eso se da cuando nosotros, hermano, entramos en el bautismo en agua, ahora es necesario que dejemos que el que viene detrás de mí, que es ¿quién? Que es Cristo mismo, los bautice. ¿Qué es bautizar? Sumergir. Que los sumerja en Espíritu Santo. Y aquí quiero que le ponga mucha atención a esto: en Espíritu Santo y fuego. Entonces, a partir de lo que estaba diciendo Juan el Bautista, hermano, el Señor deja ver que cuando Cristo nace, cuando Cristo viene, no nace, sino que cuando viene detrás de Juan el Bautista, empieza a hacer una obra de santificación. ¿Para qué? Para que podamos llegar a tener un buen fruto. Porque solo el que tiene buen fruto
como novia puede decir juntamente con el Espíritu: ven, Señor Jesús. Así es. Espero darme a entender. Amén. Entonces, hermano, aquel que dice en su corazón: uy, ya viene el Señor, pero no vengas hoy, ese no tiene buen fruto. Tiene algo que lo tiene temeroso. Mire, no me conteste, solo contésteselo a usted. Si el Señor viniera hoy, ¿seguiría usted con el Señor? No conteste. Solo quiero que usted se revise. Hoy, que se revise y que se dé cuenta si realmente estamos rindiendo buenos frutos. Entonces, eso es lo que quiero llevarlo en esta mañana. A que revisemos nosotros si los frutos que estamos dando son buenos frutos. O si tan solo son frutos, o si tan solo son, o si son más bien malos frutos, porque hay frutos agrios. Hay frutos silvestres. Y eso es peligroso. Entonces, hermano, en este contexto, dice la Biblia, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta. Y fíjense que el pasaje paralelo de esto es cuando aquel hombre dice: corten esos árboles. Y entonces llega el hijo y dice: solo dámelos un año más. Solo déjamelos un año más. Yo los voy a abonar, los voy a regar bien, voy a arreglarlos y todo. Si no dan fruto en ese tiempo, entonces hay que echarlos al fuego, pero a otra clase de fuego. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo en Isaías capítulo 61? Bueno, cuando después en Mateo, me parece que es 6:18, si no estoy mal, o 4:18, donde habla y dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice la palabra, ¿verdad?, para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Pero dice: a proclamar el año. El año. El Hijo estaba abriendo en ese momento el año. ¿Sí me debe entender? Amén. Entonces, hermano, cuando se abre el año, juntamente con ese año, ¿sabe qué es lo que trae el Hijo? Espíritu Santo y fuego. Amén. Porque con Espíritu Santo y fuego se pueden dar buenos frutos. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entonces, hermano, cuando viene la palabra, fíjese que hay algo bien tremendo, porque dice la Biblia, tal vez alguien me ayude a buscarlo, donde dice el Señor que toda palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Ni en este ni en el siglo venidero. ¿Por qué lo dijo? Porque sencillamente cuando el Señor Jesús viene y abre el año agradable, Él trae para bautizar consigo a todo aquel que quiera con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿para qué? Para dar buenos frutos, ya lo dijimos. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que todo aquel que rechace la voluntad del Espíritu, la obra del Espíritu, sencillamente será rechazado también. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Espíritu es el que nos lleva a nosotros a dar buenos frutos. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros al fuego del Espíritu. Por eso es necesario, hermano, que nosotros entendamos que por eso vienen tribulaciones a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entrar al reino de los cielos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos, que es donde obviamente está el Espíritu del Señor, en Él hay justicia, paz y gozo por medio del Espíritu. Solo viene así, solo llega así. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Es la única manera. Entonces el Espíritu de Dios lo que hace con nuestras vidas es sumergirnos, pero nos sumerge en momentos de dificultad, en momentos difíciles. ¿Para qué?
para que nos afiancemos y demos frutos. Porque el fuego de Dios es el que nos hace dar frutos. Bueno, voy a aclarar. Nos hace dar frutos buenos. Nos hace dar frutos buenos. Y hace esa aclaración porque también se dan frutos malos. Los hijos del diablo dan frutos para el diablo. La carne da frutos de la carne. ¿O no dice así acaso Gálatas 5:17? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, nosotros necesitamos entrar al bautismo en el Espíritu Santo y el fuego de Dios para dar frutos buenos. Amén. De tal manera que cuando Él venga, perdón, voy a aclarar eso, voy a decirlo bien. De tal manera que entonces como novia podamos decir juntamente con el Espíritu, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia van a decir, ven Señor Jesús. ¿Por qué la novia y el Espíritu son los que dicen, ven Señor Jesús? Porque ahí lo dice, es el Espíritu Santo y su fuego el que hace que la novia dé frutos buenos. Entonces, cuando la novia se ve con buenos frutos y el Espíritu ve que la novia tiene esos frutos buenos, entonces es cuando puede decir, ven Señor Jesús. Porque si el Señor viniera y no hay buenos frutos, pasa lo que aquí está descrito. ¿Qué cosa? El hacha está puesta a la raíz de los árboles y es quitado el árbol y es metido al fuego. Entonces, cuando el Señor abre, dijimos ya, el año, porque este año el año se va a acabar, pues no este año, ¿verdad? Sino que ese año también se acaba, pero el año agradable ya se va a acabar. ¿En qué momento? En el momento en que la novia se levanta. Amén. En ese año se acabó el año agradable del Señor. Y viene lo que Isaías dice, el año terrible o el tiempo terrible, el día terrible de Dios. Entonces, en ese día, ¿qué va a pasar? Todo árbol que no dio buen fruto es cortado y metido ahí. Aún ahí hay misericordia, porque todos esos van a ir a dar buenos frutos al final. Ya le dio miedo, ¿eh? O de plano hay mucho frío. Mire. Hermano, en Lucas 10 dice, y a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué más dice? Y cuanto a os lleven a la sinagoga y ante los gobernantes, las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué habréis en defensa propia, habléis en defensa propia o qué vayas a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. Frutos. Frutos. Entonces quiere decir que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu y metidos al fuego por el Espíritu. Amén. A los desiertos deberíamos de ser enviados por el Espíritu y no por nosotros mismos. ¿Se recuerda que el Señor Jesús eso fue lo que le pasó? Dice que lleno del Espíritu, el Espíritu vino, lo agarró y lo metió al desierto. ¿Pero pecó ahí? No. No. ¿Por qué no pecó? Por el Espíritu Santo. Porque estaba el Espíritu Santo con él. Así de fácil. Hermano, nosotros cuando nos metemos en tentaciones o cuando... sí, nos metemos porque nuestras concupiscencias son las que nos meten. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Pero hermano, nosotros cuando somos llevados por él al desierto, ahí, cuando son desiertos de Dios, óigame bien, cuando son desiertos de Dios, nosotros no pecamos contra Dios. Cuando son desiertos de Dios, no pecamos contra Dios. No reclamamos, no decimos nada en contra, no estamos, porque a mí, porque me pasa esto, si yo tan lindo que soy. No. Ahí uno solamente da gracias, bendice a Dios y dice, Padre, yo sé que en tu nombre voy a salir de esto adelante. Cuando es un desierto de Dios. Amén, porque amén. está uno lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién va a blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Quién va a hablar mal contra el Espíritu Santo cuando está lleno del Espíritu y el Espíritu lo está llevando a uno, hermano? Nadie.
¿Sí me doy a entender? Amén. Por eso le decía el Señor a los fariseos, ustedes son un montón de víboras, porque sencillamente su